Sí, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque solamente quiero, en nombre del teléfono, agradecer vuestra asistencia, vuestra presencia, agradecer que hayáis elegido estar en este momento, en este lugar, que por otra parte no es tan difícil porque con la presencia de Emilio es fácil tomar esa decisión, ¿no? Quiero hablaros de un poquitín del teléfono de la Esperanza, luego pasaré la palabra a Carlos para que presente a Emilio. Como sabéis, como le he dicho hace un momento en la televisión, si el teléfono de la Esperanza no existiera en Huelva, habría que crearlo. Y habría que crearlo porque hace una función increíble. Es una pena que no conozcáis la labor y la función que hace de una manera pormenorizada, pero que realmente es muy importante. Por eso desde aquí pido a las autoridades, que no solo a nosotros, sino a todas las asociaciones que están nutridas de voluntarios, de personas que dan su tiempo, que dan su esfuerzo, su conocimiento y sus actitudes, que sean ayudados de otra forma, ¿no? Un poco que sean apreciadas y ayudadas en lo posible. Quiero informaros simplemente de las próximas actividades que hacemos, que son muy pronto. Vamos a hacer un sendero solidario en donde vamos a, como siempre, no nos vamos a limitar al sendero, sino que vamos a hacer alguna actividad lúdica, de creatividad y demás. Tenemos también próximo el campeonato de golf, en donde también hay una prueba solidaria para las personas que no conozcan el golf, que pueden también participar. Tenemos también la jornada sobre la familia, que es dentro de un mes, el 9 y 10 de abril, en donde vienen también conferenciantes. Y estamos prácticamente iniciando otro ciclo de los talleres que lo que buscan es el desarrollo y la promoción del desarrollo nacional. No me voy a extender más, quiero darle la palabra a Carlos, pero sí me gustaría, aunque luego me dice que lo piso un poco en la presentación, quiero deciros que estoy seducido por Emilio. Estoy seducido no solamente como persona sabia, como un comunicador increíble, sino también como persona. Es una persona amable, sencilla, humilde, generosa, en donde entiende las necesidades de cada uno. Y lo que es más importante, es coherente con lo que expresa, con lo que dice, con su propia vida, ¿no? Entonces paso la palabra al amigo Carlos, que además es una persona que es un seguidor empedernido. Eso lo voy a decir yo. Buenas tardes, amigos y amigas. Lo primero que quiero decir es que estoy muy satisfecho de ver la respuesta que Huelva ha tenido a la llamada para escuchar el vídeo. Que vayamos a escuchar a una persona que está tan avanzada en la materia de espiritualidad, a mí personalmente me produce una verdadera satisfacción que pensaba con conocer el vídeo. Para mí es un honor presentar el vídeo, porque yo siento un profundo respeto y admiración por la labor que está realizando. A título personal, yo considero que es uno de los mayores, si no el mayor referente en materia de conciencia y espiritualidad que actualmente tenemos en España. Yo lo conocí hace unos 6 años aproximadamente, a través de los múltiples vídeos sobre sus actividades docentes y divulgadas en Internet. Y desde entonces sigo con mucho interés su trayectoria. Lo sigo muy de cerca y únicamente he tenido la suerte de haberme incorporado a un taller que él dirige, con lo cual todavía estoy por él más cerca que no estaba antes. Emilio gestiona un blog en Internet que tiene por nombre El cielo en la tierra, en el cual, por cierto, tiene cerca de 6 millones de visitas, que ya son visitas, ¿no? En ese blog él nos da una información muy exhaustiva,
Nos indica cuáles son las próximas actividades docentes que va a desarrollar. Tiene más de 600, no sé si 600 o 800 vídeos colgados sobre sus actividades docentes realizadas en los últimos años, y también tiene una relación de su amplia bibliografía. Él ha publicado más de 60 libros, de los cuales los últimos 25 son en materia de espiritualidad. Emilio es sevillano, es economista y es funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Sevilla. Durante muchos años ha desarrollado una actividad docente en distintas universidades de Andalucía en materia de economía. En paralelo ha realizado una intensa actividad política, ha sido vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación de Sevilla y asimismo a nivel internacional también como experto en municipalidad ha visitado distintos países del mundo dando conferencias, asesoramientos, etc. Perdón, se me ha ido saltando. Nunca mejor dicho. Él realmente hace aproximadamente 10 o 12 años, según él puede precisar con más detalle, y como consecuencia de unas intensas experiencias personales, su vida da un giro muy radical, muy intenso. Dentro de esas experiencias, tiene una experiencia cercana a la muerte, que él describe con muchísimo detalle en los vídeos que he citado, y fruto de eso da un giro, abandona lo que es la actividad docente en materia de economía, abandona la política y abandona su actividad internacional. Y dedica gran parte de su esfuerzo a su evolución personal y espiritual. Estudia múltiples textos antiguos y modernos sobre fundamentalmente historia, filosofía, espiritualidad, y en paralelo realiza profundos trabajos de introspección. Todo ello le lleva a adquirir grandes y profundos conocimientos, sobre todo en materia de espiritualidad, y en un momento determinado decide compartir esos conocimientos. Y decide compartir esos conocimientos con aquellos que le quieran leer y no con aquellos que les quieran escuchar. De ahí viene la publicación de esos libros que he citado con anterioridad y las innumerables conferencias, charlas, seminarios, entrevistas, etcétera, que ha impartido a lo largo y ancho de todo el tiempo. Los que conocemos a Emilio ya sabemos la calidad de sus intervenciones, pero para aquellos que no lo conocéis, yo me atrevería a recomendaros que prestéis atención a lo que dice, porque podréis estar de acuerdo o no con lo que va a decir, pero estoy casi convencido que no os va a dejar indiferentes. Y sin más, vamos a dejar que hable Emilio, que al fin y al cabo a lo que hemos visto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un placer compartir este encuentro con vosotras y con vosotros. Muchísimas gracias al Teléfono de la Esperanza, en las personas de Luis y de Carlos, que han tenido la deferencia de exponer aquí estas palabras de tanto cariño. Para mí es un placer estar aquí. Me recordaba Luis que es el tercer año consecutivo que lo hacemos ya. Y la verdad es que es una sensación muy, muy bella cuando lo que uno puede compartir, que lo podría hacer en otro marco, en otro foro, de otra manera, pero se hace en colaboración, como se dice a veces, con sinergia, con actividades sociales tan potentes, tan entrañables como el Teléfono de la Esperanza. Así la verdad es que da gusto. Es decir, no solamente uno comparte de corazón lo que yo siento que he de compartir, sino que además lo hago en un marco donde se divulga, se fomenta, se promueve, se informa acerca de la labor de corazón inmensa que el Teléfono de la Esperanza lleva. Tenéis muchísima suerte en Huelva de tener un Teléfono de la Esperanza no solamente que funciona, sino que funciona también. Y de verdad, para mí es un orgullo, Luis, Carlos, Maribí,
el estar aquí un año más, pues aportando mi modesto grano de arena para que vuestra labor sea más conocida, reconocida, apoyada y divulgada. Ciertamente esta sinergia además provoca, el Teléfono de la Esperanza de Huelva está haciendo una labor magnífica. Luis ha hecho referencia a algunas actividades de crecimiento personal que se han expandido, que se han extendido, los encuentros, los talleres que está organizando el Teléfono de la Esperanza, que no solamente se limita, y ya es importantísimo, a lo que el teléfono en sí es, sino otras muchas cosas que sin duda ninguna el teléfono os estará informando acerca de todo ello. Aprovecho también para comentaros que en la misma dinámica de sinergia, de busca de colaboraciones, en Huelva funciona una protectora de animales, para mí muy querida, para mí y para mi esposa, para Lola, porque nuestros dos perritos, Simón y Luna, vienen de esa protectora, que es la protectora de animales de Punta Umbría, Punta Animals. Y habréis recibido cuando entrabais un pequeño folleto donde se divulga un taller que impartiré aquí en Huelva, y dentro de muy pocos días, concretamente el día 30 de marzo, toda la tarde, es un encuentro un poquito intenso y extenso, pero el tema lo merece, y será el día 30 de marzo de 17:30 a 21 horas, sobre la transformación interna, sobre el crecimiento personal, sobre la guía práctica que nos han dejado los maestros y maestras, y va a ser en el Colegio Montessori, en la avenida de Manuel Sirot. Y bueno, pues ahí los 15 euritos, ahí se os pide un poquito más que los 3 euritos que el Teléfono de la Esperanza ha solicitado para este encuentro, van todo ello dirigido a fomentar la labor de la protectora de animales de Punta Umbría, que además ahora, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, pues tiene a su disposición unos terrenos nuevos donde pueden construirse las nuevas instalaciones para los más de 150 animalitos, perritos fundamentalmente, que allí tienen. Y la verdad es que lo que podamos hacer de corazón, pues lo hacemos. Yo disfrutaré mucho compartiendo ese taller con vosotros y con vosotras, y además llevaremos a cabo esa labor social, insisto, el sábado 30 de marzo por la tarde. Y aquí estamos para hablar de algo que por supuesto es para que estemos llenos de alegría, de contento, pero que también es serio, ambas cosas. Vamos a hablar de conocimiento de nosotros mismos, vamos a hablar de transformación interna. El formato que habíamos hablado desde el Teléfono de la Esperanza y yo mismo era la posibilidad de coloquio. Lo que sí es cierto es que en un aforo tan inmenso como este, pues lo del coloquio se complica, porque tendría yo que reducir enormemente mi intervención para que hubiera un número de personas significativos que pudieran intervenir. No obstante, me comentaban al inicio, y yo estoy de acuerdo, que si a lo largo de mi intervención hay alguna persona que quiere compartir algo, que por favor lo indique, que será maravillosamente bienvenido. Yo se lo agradeceré personalmente mucho. Eso sí, tendrá el inconveniente que tendrá que subirse aquí a formular la pregunta para que todos podamos oír perfectamente lo que quiere compartir, la pregunta o la aportación que quiere realizar. Eso ya lo iré recordando en el transcurso de este tiempo que vamos a estar juntos, que será de aquí aproximadamente hasta las 9 de la noche, más o menos. Pues bien, quiero comenzar viniendo en el coche desde Sevilla para acá, con lo que pensaba, bueno, ¿cómo arrancar? Y la verdad es que se me ha ocurrido una especie de provocación, me lo vais a perdonar, ¿vale? Me lo vais a permitir. La provocación consiste en lo siguiente. Personalmente no tengo ninguna adscripción religiosa, es decir, no hay ningún credo religioso específico que diga que me alineo con él, aunque también es verdad que me alineo con todos. Es decir, estoy convencido que en todas las tradiciones espirituales y religiosas hay un mismo tronco común, y ese tronco común es el que me interesa especialmente. No obstante, no deja de ser cierto también que en todas esas tradiciones espirituales, en todos los instructores espirituales que tenemos a nuestra disposición, hay una persona que para mí es mi auténtico referente. La persona que desde pequeño me guía, la persona que siempre ha estado en mi vida, la persona que considero mi maestro, que es Jesús de Nazaret. Cristo Jesús es para mí mi referente. No digo que sea ni mejor ni peor, ni superior ni inferior, sino es la persona que siempre me ha servido, que siempre me ha guiado, que siempre he estado en comunicación con él y que esa comunicación está muy viva en el momento actual. Pues bien, cuando Jesús de Nazaret nos dejó tantas cosas,
igual que otros muchos maestros y maestras de otras muchas tradiciones espirituales. Cuando Jesús de Nazaret nos dejó tantas cosas como legado, os haría una pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos legó? En su vida, en su obra, en su enseñanza, en sus parábolas, en su vida pública. ¿Qué es lo más importante? Hablo fundamentalmente de él, no solamente porque sea mi referente, sino porque creo que es conocida, es decir, en el ámbito en el que nos movemos podemos estar más o menos cercanos a sus aportaciones, pero ¿quién no conoce a la figura de Jesús de Nazaret entre las cientos de personas que estamos aquí? ¿Y quién no conoce una gran parte de lo que fue su legado? Os preguntaría, ¿cuál fue su aportación más importante? El amor, el ejemplo, la esperanza. La tradición católica celebra, sobre todo, lo vamos a hacer dentro de nada, a partir del 14 de abril, estamos hoy a 5 de marzo, con lo que no queda nada, se celebra fundamentalmente lo que se denomina la Semana Santa y la Semana de Pasión. La Semana Santa es la Semana de Pasión. En ella se recuerda lo que fueron los últimos días de Jesús y fundamentalmente lo que fue su apresamiento, su martirio y su crucifixión. Y a partir de ahí, su resurrección. Se enmarca mucho, se subraya mucho el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos, dice el credo cristiano. Pues bien, desde el inmenso cariño que le tengo como referente y maestro que es, os preguntaría, ¿de verdad resucitar entre los muertos es la mayor aportación de Jesús? Podemos decir, oye, es que resucitar entre los muertos es importante, sin ningún tipo de duda. Y lo es. Pero ¿no os habéis dado cuenta ya que resucitar cuando estemos muertos lo vamos a hacer todos? Sin excepción. Que no hay ningún ser humano que cuando su cuerpo fallezca no va a seguir vivo, que todos vamos a seguir vivos, que tenemos una dimensión mucho más profunda que la que aparentemente vemos, que las tradiciones y las corrientes espirituales han llamado de muchas formas, que no puede conocer la muerte. En el cristianismo, Pablo de Tarso, San Pablo, dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, en la primera carta a los tesalonicenses. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo muere, pero el alma y el espíritu no. Y eso os va a pasar a cada uno de vosotros y de vosotras y me va a pasar a mí. Cuando llegue ese momento en el que nuestro cuerpo físico fallezca, vamos a seguir vivos. Eso no es solamente una esperanza, eso es una realidad que han puesto de manifiesto todas las tradiciones espirituales, todos los sabios y sabias que son nuestros grandes referentes a lo largo de la historia de la humanidad, los grandes libros que desde el libro de los muertos del antiguo Egipto se han ido escribiendo, describiendo esa vida después de la muerte, la cantidad de personas que, como me pasa a mí, hemos tenido experiencias cercanas a la muerte y sabemos que cuando se sale del cuerpo la vida sigue. Y por supuesto, seguro que aquí las hay, las personas que tenéis el don, es un auténtico don, de ver a los que desencarnan, de ver a los que fallecen cómo salen de su cuerpo y siguen vivos. Todo esto son fuentes muy importantes que nos hablan con claridad que hay vida después de la muerte y que por tanto, aunque el fallecimiento físico es un hecho significativo en nuestra vida, no corta la vida, es una continuación. Esto evidentemente lo experimentó Jesús de Nazaret, pero esto lo vamos a experienciar todos, con lo que este no es el mérito de Jesús de Nazaret. Ese mérito lo vamos a vivir todos. Entonces, ¿cuál es el mérito? El mérito de Jesús de Nazaret se condensa muy bien, tal como lo percibo, en un diálogo muy cortito que tiene en los Evangelios con un señor llamado Nicodemo. Nicodemo era un rabí, un sabio judío, y era seguidor de Jesús. Tenía a Jesús como maestro. Y en un momento determinado, lo recoge el Evangelio de San Juan, por ejemplo, le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo
tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo se le queda mirando y le dice: Maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús, con compasión, lo mira y le dice: Nicodemo, ¿tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando? Te lo vuelvo a repetir, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Tal como lo percibo, este es el mensaje fundamental, unido a las cuestiones que habéis planteado inmediatamente que yo lo he preguntado, el mensaje fundamental de Jesús: nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es cuando nos muramos, es en vida. Y para nacer de nuevo no hay que volver al vientre de la madre, como decía o temía Nicodemo, que no sabía cómo hacerlo, sino que se trata de resucitar en vida. Resucitar en vida. El mensaje de enormes maestros, de enormes figuras como Jesús, no es que resucitemos cuando nos muramos, que es inevitable de verdad que sigamos vivos, por mucho que nos empeñemos, porque la muerte no existe, porque la vida es un continuo, sino que el gran mensaje es resucitar en vida, nacer de nuevo. Y cuando se habla de nacer de nuevo o resucitar en vida, significa que hay que morir a una forma de vivir para empezar a vivir de una manera distinta. Este es el quid de la cuestión. Esto es donde Jesús y todas las tradiciones espirituales, de hecho, han puesto el acento. Viviendo aquí y ahora, vosotros y yo, estamos llamados a morir a una manera de vivir para resucitar en vida y empezar a vivir de una manera distinta. A partir de ahí se abre un tema interesantísimo. ¿Y cuál es esa manera distinta? ¿Cuál es esa nueva forma de vida? Vamos a ir a ello. Vamos a adentrarnos en ello esta tarde. Pero antes de adentrarnos en ello, como preámbulo, y es un preámbulo magnífico, permitidme que hable de una circunstancia de la vida humana que nos lleva precisamente, o nos debería llevar, a nacer de nuevo. Esa circunstancia de la vida humana la conocemos todos muy bien, y es el sufrimiento. Mi vida es sencilla, mi vida es alegre, pero hay que hablar del sufrimiento, porque el sufrimiento, por cambiar el ámbito espiritual y yéndonos al ámbito oriental, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, hizo del sufrimiento su gran reflexión espiritual. El porqué del sufrimiento humano, ¿por qué sufrimos? Este es un tema importantísimo porque nos afecta a todos. ¿Quién no sufre? Y porque afecta a la sociedad, afecta a nuestros seres queridos, afecta a la humanidad, afecta al planeta entero en todas sus formas de vida. Lo saben muy bien en la protectora de animales, el gran sufrimiento que también hay en el ámbito animal. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Es curioso porque cuando se profundiza, que es lo que vamos a hacer, brevemente por supuesto, cuando se profundiza en las causas del sufrimiento, se nos abren las puertas para darnos cuenta de cómo resucitar en vida, cómo nacer de nuevo. Nacer de nuevo a una nueva vida que, entre otras cosas, quita de en medio el sufrimiento. Yo diría que el sufrimiento es como la palanca, como la herramienta, como el instrumento, como el vehículo que nos permite, al conocer por qué se sufre, yendo a sus causas, cuando esas causas se evitan, ahí está la información, ahí está la sabiduría para que nazcamos de nuevo y resucitemos en vida. Esto que ahora os puede parecer un poco lioso, de verdad es sencillo, porque los maestros y maestras lo han expuesto de manera sencilla y yo voy a intentar de forma coloquial y sintética compartirlo con vosotros y con vosotras. Vamos a ir por parte. ¿Por qué el sufrimiento es tan importante en la vida del ser humano? ¿Quién no ha oído hablar de los presentes, de ese enorme ser, muy pequeñito en su talla, por cierto, que fue San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos españoles?
compañero de Teresa de Jesús. Teresa le llevaba 20 años a Juan de la Cruz, pero hicieron muy buenas migas, hicieron una labor espectacular los dos juntos. Teresa, que era bastante bromista, por cierto, lo llamaba el medio fraile porque era muy pequeñito, muy escuchimizado. Y ese medio fraile era, sin embargo, un alma espectacular. Y ese alma espectacular habló de nacer de nuevo, habló de resucitar en vida. Él utilizó una expresión bastante curiosa, la transformación en Dios. Él decía que todos los seres humanos estamos llamados en esta vida a transformarnos en Dios. Ese es el nacer de nuevo de Jesús, esa es la resurrección en vida. Y ese nacer de nuevo, esa resurrección en vida, esa transformación en Dios, San Juan de la Cruz lo vierte en una carta, que es del año 1582, pero también en un poema. El poema quizás os suene. Es un poema en el que, para hablar de ese nacer de nuevo, de esa transformación, él habla de la amada en el amado transformada. La amada en el amado transformada. La transformación en Dios, la resurrección en vida, el nacer de nuevo. ¿En qué poema incluye Juan de la Cruz esta reflexión sobre la amada en el amado transformada? En un poema que tiene como título La noche oscura. Qué cosa tan extraña, la noche oscura. Si hablamos de nacer de nuevo, de resucitar en vida, de transformarnos en Dios, el poema tendría que llamarse El día luminoso, vamos, el más luminoso de los luminosos. Pues no, lo llama La noche oscura. Es más, en el poema dice algo muy importante sobre la noche. Y habla de, o dice que, oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. La noche oscura es el símbolo del sufrimiento. ¿Cómo que el sufrimiento es nuestra guía? ¿Cómo que el sufrimiento es amable más que alborada? ¿Cómo es esto posible? Mucho más recientemente, en 1969, un cantautor cubano que muchos seguro que conoceréis, llamado Silvio Rodríguez, compuso una canción, letra y música suya, que tiene como título El elegido. El elegido habla de un ser de otro mundo, al fin y al cabo lo que somos todos, que estamos aquí, aunque no somos de aquí. Encarnamos en este plano, aunque realmente volvemos después al plano desde el que hemos encarnado. Y ese ser de otro mundo del que habla Silvio Rodríguez, en un momento determinado decide bajar a la guerra, quise decir a la tierra. Es así literalmente lo que dice la canción. En un momento determinado decide bajar a la guerra, quise decir a la tierra. Y cuando ese ser de otro mundo baja a la tierra, se da cuenta muy rápidamente, según la letra de la canción, de algo que a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo. Este personaje de la canción, sin embargo, se da cuenta rápidamente. A lo mejor por eso merece el nombre del elegido. ¿Y de qué se da cuenta este personaje de la canción? Pues se da cuenta, vuelvo a la letra de la canción, se da cuenta de que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Esto es duro, pero siendo duro, no es verdad. Observar vuestra vida, observar la vida de la gente que nos rodea. ¿No es cierto que cuando, entre comillas, las cosas van bien, estamos como adormecidos? ¿Estamos entretenidos? ¿Estamos solo pendientes de lo material, de las cosas superficiales? Sin embargo, cuando la vida se tuerce, entre comillas, nos empezamos a preguntar cosas, nos empezamos a plantear cosas que antes no nos planteábamos, nos empezamos a
a ver vídeos, a leer libros, a acercarnos a gente que antes no nos acercábamos. ¿No es eso cierto? ¿No es cierto que parece como si necesitáramos algún tipo de traqueteo, algún tipo de terremoto de mayor o menor intensidad, como para empezar a mirar la vida de una forma distinta? A esto es a lo que hacía referencia Juan de la Cruz con su Noche Oscura. A esto es lo que hacía referencia Silvio Rodríguez con el hecho de que lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso, sin embargo, cuesta la vida. Posiblemente la noche oscura no sea imprescindible. Estoy convencido que hay seres humanos que empiezan a tomar conciencia y a evolucionar, empiezan a transformarse y a nacer de nuevo por otra vía. Pero tenemos que reconocer, por experiencia propia y experiencia compartida por tanta gente a nuestro alrededor, que las noches oscuras son un enorme factor de impulso, como comentaba hace un momento, para preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos, para plantearnos temas que antes no nos planteábamos, para acercarnos a gente que antes no nos acercábamos, para leer libros que antes no leíamos, para ver vídeos que antes no veíamos, etcétera, etcétera. Ahí está el sufrimiento, en esa noche oscura. El sufrimiento viene a ser lo que los cuentos infantiles denominan el sapo. En muchos cuentos infantiles hay un sapo por medio. Es un animal maravilloso, pero en los cuentos infantiles se dice que es repelente. Y cuando aparece un sapo en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Salimos corriendo, lo rechazamos. Pero recordad los cuentos infantiles. ¿Qué sucede en los cuentos infantiles cuando en lugar de salir corriendo nos acercamos al sapo, lo aceptamos, lo hacemos nuestro, lo abrazamos y lo besamos? Que el sapo se transforma en un príncipe, en una princesa, en un regalo, en una bendición. Esto está en todos los cuentos infantiles, de todas las corrientes de todas las corrientes culturales. Es curioso, ¿verdad? Es toda una enseñanza de vida. Nos lo cuenta nuestro padre, nuestra madre cuando somos pequeños, pero después se nos olvida. Y cuando un sapo aparece en la vida salimos corriendo. Pero si acudimos a las enseñanzas de los sabios y sabias, a las enseñanzas, por ejemplo, de Juan de la Cruz, en esa noche oscura está la guía, el factor de impulso, esa conmoción, ese terremoto que nos conmueve y nos hace plantearnos cosas que antes no nos planteábamos y empezar a vivir la vida de una manera distinta. Los sapos, las noches oscuras, el sufrimiento. Las causas del sufrimiento. Vamos a hablar de ellas para utilizarlas como herramienta para nacer de nuevo, como herramienta de transformación, tal como comentaba hace un ratito. Vamos a hablar de las causas del sufrimiento. Cuando hablamos de las causas del sufrimiento, perdonadme que lo diga de esa forma, estamos hablando de las causas del sufrimiento. Es decir, no de las consecuencias, no de los efectos. El teléfono de la esperanza hace una labor extraordinaria, intentando paliar, minorar los efectos del sufrimiento. Tantas personas que sufren y se dirigen a ese teléfono y a las personas que están en él haciendo esa espectacular labor. Y el teléfono de la esperanza es una labor sensacional dirigida a paliar, a minorar el sufrimiento. Pero, ¿y las causas? Hay que distinguir entre las causas y las consecuencias. Si una persona tiene problemas de respiración, pongamos por caso, ese es el síntoma que tiene, por ejemplo, problemas de respiración. El médico o la doctora le pueden indicar un tratamiento que va incluido algún tipo de medicamento o algún tipo de instrumento para ayudarlo a respirar. Y a una persona que le cuesta trabajo respirar, el tener una bombona de oxígeno o algún tipo de aspirador o cualquier otro instrumento para respirar con facilidad debe ser bienvenido sin ningún tipo de dudas. Pero seguro que el doctor o la doctora no se quedan ahí, sino que intentan paliar, acudir,
meterse en las causas del sufrimiento. No se trata solamente de minorar el síntoma, la dificultad de respirar, sino preguntarse, bueno, ¿y por qué tienes esa dificultad? ¿Qué es lo que a esta persona le pasa en el pulmón? Y entramos en el pulmón para saber lo que le pasa e intentamos darle un tratamiento a la causa que está en el pulmón. Damos un tratamiento al síntoma, la dificultad de respirar, pero también tenemos que ir fundamentalmente a la causa que está originando ese síntoma. Con el sufrimiento pasa algo parecido. Es muy importante que tratemos las consecuencias, pero hay unas causas. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento humano? Las razones profundas del sufrimiento humano. Os comentaba que Buda, Siddhartha Gautama, hace ni más ni menos que 2700, 2800 años, se preguntó sobre esto. Lo han hecho otros sabios y sabias. Y, de hecho, a los que, seguro que aquí hay más de uno y más de una, seguro, a los que hacéis yoga, quizás os suene un texto que tiene como título los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali son el alma mater del yoga. Todas las tradiciones, todas las corrientes, todas las escuelas de yoga beben de ese texto, de esos Yoga Sutras que se le atribuyen a un señor llamado Patanjali. Estos Yoga Sutras en versión escrita son del siglo II y de boca a oído se tiene conocimiento que vienen de 500, 400 años antes de Cristo. Por tanto, estamos hablando de un texto que tiene aproximadamente unos 2500 años. Y en ese texto, que tiene 196 aforismos, uno de esos aforismos dice: el yoga, más allá de su práctica, de sus distintas variantes prácticas, el yoga consiste en evitar las causas del sufrimiento. Esa es la razón de ser del yoga, evitar las causas del sufrimiento. Y en ese texto, bebiendo de una sabiduría que viene de una gran antigüedad, se describen las 5 grandes causas del sufrimiento humano, del vuestro y del mío. En ese texto, que bebe de una lengua antiquísima denominada sánscrito, se le llaman klechas, los klechas. Hay klechas primarios, klechas secundarios, pero en lo que nos interesa aquí esta tarde nos vamos a parar con brevedad, de forma sintética y lo más amena posible, en los 5 klechas primarios, es decir, las 5 causas fundamentales de vuestro sufrimiento, del mío y de todo el sufrimiento que puede haber en el mundo. Y vamos a meternos ahí no porque seamos masoquistas y no porque de per se nos sea ya útil porque todo el mundo sufre, sino porque ahí vamos a encontrar la llave para nacer de nuevo. Ahí vamos a encontrar la llave para resucitar en vida. Mensaje central de Jesús de Nazaret. Vamos a entrar ahí. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento humano? Seguro que en vuestra cabeza estáis dando vuelta a posibles causas, cuáles son las razones del sufrimiento que a lo mejor hay en vuestra vida, vida de vuestros seres queridos, los que contempláis en el mundo. Dice en los Yoga Sutras de Patanjali que la primera causa y fundamental, la primera y fundamental es la ignorancia. Claro, cuando leemos esto de la ignorancia, decimos, bueno, el que no ha estudiado. No. Esta ignorancia es otra cosa. Esta ignorancia es mucho más profunda. Es la ignorancia de lo que somos. La ignorancia de lo que somos. Permitidme un símil que ya utilicé aquí en Huelva en alguna charla anterior y que explica muy bien lo que vamos a hablar acerca del sufrimiento y sus causas. El símil es el coche y el conductor y el coche.
Si acudimos a lo que nos han enseñado todas estas tradiciones, todos estos sabios y sabias, de Buda a Jesús de Nazaret, pasando por muchos otros, vosotros y yo somos coche y conductor. Pablo de Tarso, San Pablo, decía, lo he recordado antes, que somos cuerpo, alma y espíritu. El coche es el cuerpo. El coche es nuestro componente físico, emocional y mental, el vuestro y el mío. Me miráis a mí, ¿qué estáis viendo a simple vista? Mi coche. Estáis viendo mi cuerpo físico, estáis viendo mi mundo emocional, por los énfasis, por las cosas que os voy diciendo, podréis percibir emociones en mí, y estáis viendo mi mundo mental, que se va plasmando en palabras. Aquí estoy yo, con mi coche. Ahí estáis vosotros, con vuestro coche, nuestro componente físico, emocional y mental. Ahora bien, somos más que el coche. Pablo de Tarso dice, sí, cuerpo, pero también somos alma y espíritu. Alma y espíritu. Ese alma y ese espíritu es el conductor. Lo podéis llamar como queráis. Consciencia, la ciencia hoy empieza a llamarlo consciencia, energía, como consideréis oportuno. Pero tiene una característica, ya me refería a ella hace unos minutos, que no muere. Esa es la característica del conductor, que no muere. Que cuando el coche deje de funcionar, el conductor sigue vivo. Vuestro cuerpo físico, emocional y mental perecerá, fallecerá como el mío. Tiene fecha de caducidad. Terminará sus días enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. Dentro de 100 años, decía un célebre economista Keynes, todos calvos. Pero lo que realmente somos, que es el conductor, consciencia, energía, dimensión álmica espiritual, me da igual el nombre, no muere, sigue vivo. Y cuando el coche se pare para ser enterrado o quemado, el conductor que sois y que soy se baja, sale del coche. Este símil de conductor y coche refleja muy bien, por tanto, lo que somos los seres humanos y lo que nos han expuesto tantos sabios y sabias a lo largo de miles de años. Coche y conductor, conductor y coche. El coche efímero y perecedero, el conductor imperecedero y eterno. El coche conoce la muerte, el conductor vive más allá de lo que denominamos muerte. Pues bien, cuando hablamos de ignorancia como la primera causa del sufrimiento, estamos hablando de la ignorancia sobre lo que somos. Es decir, ahora que he recordado el símil del conductor y el coche, cuando hablamos de ignorancia estamos hablando de olvido del conductor que somos. Estamos hablando de Alzheimer profundo, de una amnesia profunda sobre el conductor que somos. No nos acordamos, lo hemos olvidado. Somos divinos, infinitos y eternos. La muerte no computa para ninguno de los que estamos en este centro y a ningún ser humano. Nuestra vida discurre mucho más allá de esta vida física. Hemos venido, sí, pero nos iremos. Y sin embargo, lo hemos olvidado. Esa es la ignorancia, que es la primera causa del sufrimiento. Cuando hemos entrado en esta magnífica Casa Colón, con estas instalaciones tan espectaculares que el teléfono de la esperanza nos ha permitido que disfrutemos, todos los que estamos aquí sabemos que como mucho, a eso de las 9, 9:30, nos iremos. ¿Alguien ha venido aquí creyendo que se va a quedar aquí a vivir? Si hay alguien, por favor, que levante la mano para sacarlo de su error. Ninguno de los que estamos aquí estamos en este salón para quedarnos. Dentro de unas horas todos estaremos fuera. ¿Dónde volveremos? A donde hemos venido.
¿De dónde hemos venido? Pues, dicho así coloquialmente, de nuestra casa, algunos directamente del trabajo, nos hemos venido para acá. Y cuando termine, cuando finalice aquello para lo que hemos venido, volvemos. Es elemental, ¿verdad? Es más, si alguien quisiera quedarse, no lo van a permitir. Los servicios de seguridad lo desalojarán como si fuera un ocupa. Hemos venido aquí y ahora. Vivimos esta experiencia que estamos compartiendo y cuando concluya, volvemos a donde hemos venido. Esto es de ábrete sésamo. Más sencillo imposible. Bueno, pues la vida física es lo mismo. Venimos, encarnamos, vivimos una serie de experiencias y volvemos. Ya está. Y nadie se queda aquí. ¿Conocéis a alguien que se haya quedado aquí? Todos volvemos. Y volvemos vivos. Hemos venido vivos, encarnamos vivos y cuando nuestro cuerpo fallece seguimos vivos y volvemos. Esto es lo que nos han insistido todas las escuelas espirituales, todas las tradiciones filosóficas, todos los sabios y sabias. Pero, ¿qué sucede? Que nos olvidamos. Que nos levantamos por la mañana y no somos conscientes de que esta es la realidad. Y pasan los días, las semanas, los meses, los años y se nos olvida. Esta es la primera causa del sufrimiento, reflexionarlo, porque está cargada de razón. Si tuviéramos conciencia cotidiana, si no tuviéramos Alzheimer, amnesia sobre lo que somos, coincidiréis conmigo que la vida sería muy distinta, enormemente diferente. Y el Alzheimer, la amnesia, nos origina mucho dolor. Esta es la primera causa del sufrimiento, el primer klecha. Segunda causa del sufrimiento, matemáticas puras. Totalmente lógico. Si olvidas lo que eres, conductor, inevitablemente, segunda causa del sufrimiento, te identificas con lo que no eres. Somos el conductor, pero lo olvidamos. Y cuando olvidamos que somos el conductor, ¿qué sucede? Que nos creemos que somos el coche. Ya está. Y así andamos, creyendo que somos el coche. Oye, y vivir la vida creyendo que somos el coche es un problema, ¿eh? Porque el coche, entre otras cosas, tiene fecha de caducidad. De ahí, por ejemplo, que haya tanto miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte no solamente provoca miedo a la muerte, provoca miedo a la vida. Cuando tememos a la muerte, tememos a la vida también. Desconfiamos de la vida porque en cualquier momento nosotros o nuestros seres queridos pueden morir. Y eso nos agobia, nos angustia. Lo intentamos ocultar. Por eso precisamente el gran tabú de la sociedad del siglo XXI es la muerte. Hubo otra época en la que era la sexualidad, pero eso ha pasado a la historia. Hoy el gran tabú es la muerte. No se quiere hablar de la muerte. De hecho, al que se muere nos lo quitamos de en medio cuanto antes. Por mucho que lo queramos, nos lo quitamos de en medio cuanto antes. La gente no fallece en sus casas, fallece en los hospitales ya mayoritariamente, abrumadoramente de manera mayoritaria. Ya no hay velatorio de varios días como sucedía antes, sino que se aplican protocolos, el cadáver del hospital va al tanatorio y al día siguiente a enterrarse. Incluso si ha muerto muy avanzado el día, se modifica el fallecimiento para que pueda ser enterrado al día siguiente. Para poner una nota de humor a esto, hace unos años, volviendo del norte en verano, hicimos noche en un parador de Cáceres, en la ciudad de Plasencia.
Tiene un parador precioso, la ciudad de Plasencia. Y Plasencia tiene un casco histórico, dentro del casco histórico está el parador y tiene alrededor del casco histórico una avenida que divide la Plasencia histórica con la Plasencia moderna. Bueno, pues en esa avenida, yendo con el coche al parador, veo una funeraria. ¿Sabéis cómo se llama la funeraria? Funexpress. Oye, es para quitarse el sombrero, chapó, chapó. Porque es lo que la gente quiere. Este señor, que después ya me metí en internet, vi que tenía funerarias en Plasencia y en un pueblo, no es broma, que se llama Malpartida. Es donde tenía la funeraria Funexpress. Lo comento como nota de humor, para reírnos un poco, para no ponernos demasiado solemnes. Pero coincidiréis conmigo que es genial, Funexpress. ¿Por qué? Porque es lo que queremos, hombre. Venga, vámonos que nos vamos. Insisto, esto sucede incluso cuando queremos al ser querido que fallece, lo queremos mucho, pero esto hay que despacharlo rápido. No nos damos cuenta que eso está escondiendo un miedo. Los niños no pueden ir a los entierros de los abuelos. No, estamos locos, ¿por qué los niños no van a ir a los entierros? O sea, le enseñamos karate y no le enseñamos la vida. ¿Estamos locos? Los metemos en actividades extraescolares donde le enseñamos de todo y sin embargo no queremos mostrarle que la vida física es un nacimiento y una muerte. ¿Para qué? ¿Para mantenerlos en la ignorancia? Esto lo llenamos de excusas, claro, pero insisto, si escarbamos hay una razón profunda y es que hay miedo a la muerte. Hay miedo a la muerte porque hemos olvidado lo que somos, inmortales, y nos identificamos con lo que no somos, el coche. Creo que la primera y la segunda causa del sufrimiento son elementales. Y no deja de ser curioso que estén descritas hace 2500 años. Y aquí andamos nosotros todavía, en el mismo lío. Tercera causa del sufrimiento. Literalmente traducido son las atracciones. Pero esta tercera causa del sufrimiento, las atracciones, no son un parque de atracciones. Hace referencia al hecho de que cuando te identificas con el coche, te pasas la vida pendiente de lo que al coche le gusta, de lo que al coche le atrae. Ya está. ¿En qué consiste la vida de la gente? En satisfacer lo que al coche le gusta. Los gustos son variados, ¿eh? No todos coincidimos en los gustos, en las atracciones. En algunas sí, en otras no. Pero cuando nos identificamos con el coche, es inevitable, cuando creemos que somos el coche, es inevitable estar permanentemente pendiente de lo que al coche le gusta e intentar satisfacer lo que al coche le agrada. Esas son las atracciones. Y diréis, bueno, ¿pero qué se va a hacer? No podemos vivir de otra forma. ¿Cómo que no podemos vivir de otra forma? Cuando a nuestro coche se expresa y dice que le gustan determinadas cosas, nosotros como conductores tenemos el mando. Y somos los que deberíamos dirigir al coche y no estar pendiente de sus caprichos. Porque finalmente esas atracciones del coche nos meten en un mundo de necesidades, que algunas son reales, pero otras muchas son ficticias. Los que hemos estudiado economía sabemos mucho de crear necesidades artificiales a la gente. Y vivimos en un mundo de muchas necesidades artificiales que no son reales, pero que intentamos satisfacerla porque al coche le gustan. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Pues que estamos estresados, tensionados, agobiados, porque satisfacer lo que al coche le gusta cuesta mucho trabajo. Y es más, no siempre se consigue. Y cuando aquello que le gusta al coche no lo logramos, ¿qué es lo que pasa? Que sufrimos, que nos sentimos mal,
que estamos frustrados, que nos ofuscamos. Es decir, que las atracciones por una parte nos meten en una dinámica de mucho ajetreo, nos complican la vida, nos la estresan y nos la encaminan por un camino posiblemente muy distinto del verdadero. Pero es que además, en tantas ocasiones, no es posible satisfacer lo que al coche le gusta. Pero claro, como tú estás pendiente de sus atracciones, sufres. ¿Cuántas cosas desde el coche queremos y cuántas no podemos conseguir o no conseguimos? Y sufrimos. El estrés, la frustración, la ofuscación, están ahí. Llamamos bienestar a la situación en la que logramos satisfacer lo que al coche le gusta. Llamamos malestar cuando no lo conseguimos. Y fijaros porque las palabras son maravillosas. Bienestar, malestar. Hoy estás bien, mañana estás mal. La cuarta causa del sufrimiento son las repulsiones. Porque esto es divertido. Al coche no solamente le atraen cosas, sino que además le repelen cosas. Al coche no solamente le gustan cosas, sino que hay cosas que no les gustan. Y de la misma forma que estamos pendientes de satisfacer lo que al coche le gusta, estamos igualmente pendientes de evitar lo que al coche no le gusta. Atracciones y ahora repulsiones. Y estamos en las mismas porque hay tantas cosas que al coche no le gustan. Hay tantas cosas que el coche rechaza. Y estar permanentemente intentando evitarlas, volvemos a lo mismo, es estrés, agobio, ajetreo. Pero es que, junto con esto, es imposible, porque hay cosas que al coche no le gustan y que no podemos evitar. Problemas económicos, rupturas de parejas, fallecimientos de seres queridos, etcétera, etcétera. Que nos pongamos como nos pongamos, es verdad que al coche no le gustan, pero no podemos evitar. Y cuando suceden cosas que al coche no le gustan y no podemos evitar, sufrimos. Ofuscación, frustración, malestar. Daros cuenta porque este juego de frustraciones, de atracciones, repulsiones, está muy presente en nuestras vidas. Y lo que tendríamos que recapacitar es hasta qué punto son nuestros. Son nuestras estas repulsiones o rechazos, son nuestros estos gustos o atracciones. ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, en un tema central como es el tema de la muerte, si recordáramos lo que somos, tendríamos que entender perfectamente que hemos venido y que nos vamos, nosotros y nuestros seres queridos. Y cuando entendemos perfectamente que venimos y después volvemos, cuando eso lo hemos interiorizado e integrado, que nuestros seres queridos desencarnen es lo lógico y lo normal. E incluso apurando mucho el argumento, y es un tema muy delicado, eso de que la ley de vida es que los hijos vivan más que los padres, no se corresponde con la realidad. Porque tu hijo es mucho más que tu hijo. Tu hijo tiene esa dimensión álmica y espiritual. Tu hijo es un conductor, que sí, que ahora ha encarnado en un coche que biológicamente es tu hijo, pero es mucho más. ¿Y quién eres tú para decirle a ese conductor que tiene que quedarse aquí el tiempo que tú dices? No, tú tienes que estar aquí más tiempo que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es ley de vida, eso es simplemente consecuencia de la ignorancia. Tu hijo es mucho más que tu hijo. Jamás va a morir en lo que realmente es. Y cuando ha venido a este plano y ha encarnado,
cuando haya vivido lo que tiene que vivir, desencarnará. Y puede ser que eso sea una vez que tú antes hayas fallecido o no, antes de que tú hayas fallecido. ¿Y quién eres tú para obligar a ningún conductor, a ninguna dimensión álmica y espiritual a estar aquí el tiempo que tú quieres? Si esto lo reflexionamos, es enormemente egoico. Sí, nos hemos acostumbrado a esto, pero cuando reflexionamos profundamente no tiene ni pie ni cabeza y es una inmensa fuente de sufrimiento. Si viéramos a nuestros hijos como lo que son, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos como lo que son, a nuestros amigos como lo que son, la vida sería otra. Que no se van a morir, que la muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. Lo único que puede pasar es que vuelvan antes que tú, ya está, porque tú también vas a volver. Entonces quitaríamos tanto dramatismo, tanta tragedia. Hombre, quedaría la añoranza de que no están con nosotros físicamente, pero esa añoranza quedaría suplida de sobra por el hecho de que sabemos que siguen vivos y desde ese otro plano nos acompañan. Y en muchas ocasiones podemos sentir que aquellos seres queridos, los conductores que encarnaron en ellos, que han desencarnado, nos acompañan con más fuerza, con más intensidad que cuando estaban al lado. Porque cuando estábamos al lado a veces estábamos con ellos y a veces no, cuando estaban físicamente con nosotros. A veces estaban con nosotros y a veces no. Pero cuando están en el otro plano están siempre. Y no interfieren, no están ahí dándonos la lata, pero nos acompañan amorosamente, serenamente, armónicamente.